A ver, el día de ayer se oficializó la noticia de la adhesión de dos políticos a lo que se ha denominado Bloque de Unidad Opositora, en el cual ustedes recordarán ya está conformado por Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga, Luis Fernando Camacho y también Samuel Doria Medina. Pues, ¿quiénes son estas nuevas dos personas que se unen a este bloque opositor de cara a las elecciones generales de este año? Pues Vicente Cuéllar y Amparo Valivián. ¿Qué deparará justamente para esto? ¿Qué significa este tipo de unión? ¿Realmente se podrá hacer un bloque opositor tan diverso? Y para ello nos encontramos con un analista, hablamos de la politóloga Natalia Aparicio. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias a todos los que nos estén viendo. Así que vamos a hablar de lo que está pasando ahora con el bloque de la oposición. Y justamente me preguntabas cómo se puede tener un bloque tan diverso, ¿no? ¿Será posible? Porque ya vimos que tuvieron como un pequeño roce. Ahí primero Jorge Tuto Quiroga estaba, luego no estaba, él se declaró como candidato a la presidencia con el FRI, luego volvió al bloque opositor. ¿Realmente es posible? Yo creo que dadas las condiciones y la oportunidad que están viendo la oposición, van a hacer todo lo que puedan para, yo creo y espero también, para que se pueda difuminar un poco, digamos, las radicalidades ideológicas, ¿no? Porque finalmente están todos apostando por un bien mayor que para ellos es sacar al movimiento al socialismo del poder, ¿no? Y sí, hay muchos roces y lo que más ahorita creo que es el problema, lamentablemente, ojalá fuera una cuestión de fondo, ¿no? Ojalá fuera una cuestión de propuesta ideológica, pero ahorita el problema, uno de los grandes problemas es que justo Samuel ha presentado su propuesta política, ¿verdad? Sí. Y Tuto también, los únicos dos de este bloque opositor. Entonces, creo que los dos están disputando también el liderazgo, ¿no? Y creo que al final el conflicto se basa más que nada en el liderazgo y no tanto como en esta diversidad ideológica que tú dices, que evidentemente sí, pero veo en todos que sí tienen la línea de abrir la economía, ¿no? Creo que todos están bajo esa premisa, porque evidentemente las reservas internacionales que tenemos en o sea, Bolivia tiene sus reservas que están bajísimas y tenemos un riesgo país casi por encima de Venezuela. Entonces, los indicadores demuestran de verdad un serio problema económico y que para muchos quizás que son de izquierda y que estén aquí viendo y sintonizando, quizás para muchos de ustedes esto va a ser como abrir la economía va a ser un peligro, ¿no? Pero sin embargo parece que la oposición está nomás apostando por eso y quizás evidentemente es lo que se necesita, porque por eso Luis Arce también está abriendo la economía con otro tipo de propuestas. Claro. Pero a ver, veremos, ¿no? Ahora con Vicente Cuéllar y Amparo Valivián, yo he visto alguna entrevista de Amparo Valivián y yo la veo bien moderada. No la veo así como una radical liberal, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que también igual la presencia de Amparo puede equilibrar un poco las cosas, ¿no? Puede calmar un poco las aguas. Ahí, a ver, veremos qué tal. Exactamente. ¿Y Vicente Cuéllar te parece igual alguien que pueda calmar las cosas? Porque tú lo decías, tal vez en este bloque, al menos porque no conocemos las declaraciones tal cual de Luis Fernando Camacho, por lo que está recluido en la cárcel en Chonchocoro, pero entonces la disputa un poco, a los que se ve más fuertes, posiciones más fuertes, es a Tuto Quiroga y a Samuel Doria Medina. Entonces se supone, Carlos Mesa dijo que es la población quien a través de, no se sabe qué método específicamente, se va a elegir a un candidato. Ese candidato, esa persona que la población elija mediante encuestas, es una posibilidad, va a tener de alguna manera más poder, podrá corromperse, si lo queremos decir así, y dejar atrás este bloque en alguna manera, porque ya digamos que lo pueden mantener unido, quieran o no quieran, con discusiones, con desacuerdos, hasta las elecciones. Y digamos que tengan la posibilidad o ganen las elecciones. Pero esa diversidad se puede mantener durante un gobierno. Es bien difícil, porque la información que tengo es que cuando un partido político entra al gobierno, necesita 2,000 personas de confianza para distribuir en puestos estratégicos. Imagínense, 2,000. Entonces, voy a poner el ejemplo de Yanine Áñez, ¿no? En el caso de Yanine Áñez, cuando ella asumió la presidencia, se han distribuido entre la oposición los diferentes ministerios. Y hemos visto algunos desenlaces, digamos, un poco catastróficos. Por ejemplo, Jerjes Justiniano estaba peleadísimo al final. Había roces, ¿no?, entre la gente de Murillo y la gente de Camacho. Entonces, claro, porque se dividen los ministerios y eso es bien difícil. Principalmente los ministerios, porque ese es el gabinete, ¿no?, del órgano ejecutivo y son los que tienen pues esas reuniones a las 10 de la noche con el presidente tomando las decisiones más importantes del país, ¿no ve? Entonces, usualmente eso es lo que se reparte y estos 2,000 cargos que te digo, ¿no? Entonces, muchas veces los intereses políticos, porque también
La gente que está ahí perfilándose no está ahí por casualidad, ¿no? También hay gente que tiene que devolver algunos favores porque para llegar a ese espacio de poder necesitas poner plata. Y no todos tienen la capacidad de poner plata, pero quizás sí tienen el carisma, qué sé yo, entonces hay unos intereses ahí. Entonces, realmente es un verdadero reto gobernar con una coalición. Es bien difícil, porque siempre surgen estos problemas que no es pues siempre ideológico, una cuestión así bien profunda, sino usualmente es una cuestión de intereses. De poder. Sí, de poder. Entonces, habría que ver cómo va a ser el tema, pero definitivamente es bien difícil. ¿Cómo harán la repartija? Ese es otro, porque los ministerios más importantes son el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Economía, digamos, como a mi punto de vista, que son los más importantes que están ahí en la cabeza. Entonces, esos son fundamentales, así que quizás se van a tener que dividir, si digamos Tuto o Samuel salen como presidentes, que me parece que Tuto está un poco jalando un poco más. Digamos que Tuto, entonces a Samuel sí o sí le va a tener que tocar uno de estos ministerios estratégicos, a Mesa le va a tener que tocar otro ministerio estratégico. Quizás no ellos personalmente sean los ministros, pero definitivamente gente que va a responder a ellos. Claro. ¿No ve? Porque ellos son los líderes políticos. Exactamente. Y ahora esta hipótesis que estamos armando de alguna manera, también para que la población pueda tomar sus decisiones, esta repartija que tú dices, va a dar la posibilidad de que exista gobernabilidad, de que se tomen decisiones en pro del país, que al final la población es lo que le interesa, no le interesa cómo se estén dividiendo exactamente el poder entre ellos, sino de que las soluciones avancen, la escasez de dólares, se le dé solución al tema de la canasta familiar, a la escasez de dólares, de combustible, ¿se podría? Claro, como tú dices, tienes tanta razón en eso. A nosotros nos interesa el día a día, ¿no? Nos interesa poder comprar la canasta básica para nuestra familia, nos interesa poder comprar el transporte público. Pero yendo, digamos, a este tema del gobierno, yo creo que podrían tener una cierta gobernabilidad. Yo creo que en algún momento van a poder ceder dentro del conjunto, ¿no? Pero ahí también se suma el otro tema, que probablemente tengan una oposición amplia, ¿no? O sea, si esta oposición se convierte en oficialismo, van a tener una oposición doble masista, que va a ser evista y arcista, Claro. y también van a tener quizás una oposición liberal, ¿no? Que son estos nuevos personajes que están surgiendo, como Jaime Dun, como Branco, como Marinkovic, creo que... Branko Marinkovic. No, hay otro más que justo se me ha ido ahorita la palabra, pero es igual cruceño. Ya. Entonces, creo que si tuvieran un problema de gobernabilidad, vendría de esta nueva oposición que va a ser bien diversa, probablemente. Claro que sí. En el hipotético caso. Así es, todo es un hipotético caso porque estamos viendo que cada vez, antes eran 4, ahora son 6 y todavía hay tiempo para que se unan más personas. Están llamando a que las personas, a que los distintos líderes de oposición, políticos, se unan. La invitación sigue abierta y esta invitación, de alguna manera, a esta invitación no podemos evitar preguntarnos sobre otros candidatos que son Manfred Reyes Villa y Branko Marinkovic. Por ejemplo, esos dos deberían unirse a este bloque, tienen posibilidades reales de poder dar batalla como uno solo, perdón, cada uno por su lado, mejor dicho, y además, en especial, tomando en cuenta también el roce que hay entre Tuto Quiroga y Manfred Reyes Villa, que ya se han dicho de todo. Sí. Bueno, primero quiero como apuntar que hasta ahora, digamos, enero 2025, tenemos como más o menos 5 frentes, ¿no? El primer frente, que es esta de la oposición tradicional, que estamos hablando de Mesa, Tuto, bla, 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 el bloque. Después está el arcismo, por su lado, con figuras como Castillo, como la ministra Prada. Por otro lado también está el evismo, ¿no? Con figuras como Andrónico, mismo Evo Morales, que no se quiere rendir con volver a postularse. Y después está este nuevo frente liberal que está surgiendo, que se está desligando de la oposición tradicional y se está desligando obviamente de Manfred Reyes Villa. Y por último está Manfred. Entonces, por ahora tenemos como 5 fuerzas políticas, digamos, que podrían reflejarse en la boleta electoral, ¿no? Entonces, dentro de eso, hay muchas encuestas, yendo a tu pregunta, hay muchas encuestas que ponen a Manfred como primero, otras encuestas que ponen a Tuto como primero. Pero obviamente esas encuestas todavía no están bien cocinadas porque no sabemos en realidad quiénes son los candidatos. Porque, por ejemplo, ponen como candidato a Luis Arce. Y yo honestamente no creo que Luis Arce vuelva a repostularse. Yo pienso que tal vez alguien de su gobierno va a volver, pero no él. Pero hay algo que la gente se olvida. Y estoy hablando ahorita de punteros como personas. Pero en todas las encuestas, el porcentaje más elevado es la gente que no sabe. Así es. Y ese es el principal indicador en el que
a través del cual tenemos que analizar y pensar la situación. ¿Por qué un 20 y pico por ciento, casi siempre en las encuestas, es de gente que está básicamente odiada con todos? O si no está odiada, no sabe y se siente frustrado. Entonces, me parece que más allá, digamos, de quién podría perfilarse para la oposición, creo que más bien la oposición tradicional, los liberales, Manfred, el mismo arcismo, el mismo evismo, tienen que cuestionarse y pensar qué tanto puedo ofrecer para que estos dudosos se decidan, ¿no? Entonces, es también así como mucho del proponer, mucho del hablar, que es una cosa que ustedes saben, los que están viendo, los debates presidenciales usualmente son una pena. Entonces, a veces los debates presidenciales pueden girar toda una encuesta, pueden girar toda una intención de voto. Entonces, también va a ser interesantísimo ver estos debates, a ver si hemos mejorado un poco el nivel, porque usualmente en los debates usualmente es ataque personal, ¿no? Cuando debería ser un ataque, ni siquiera un ataque, no debería ser un ataque, debería ser un intercambio de ideas, ¿no? Pero estamos pidiendo mucho. Realmente, esperemos que, como tú lo dices, ahorita se me vino a la mente el recuerdo del último debate que dejó más memes que realmente personas decididas o personas Exacto. con una intención de voto clara. Entonces, eso es terrible. Pero volviendo un poco a lo que me decías al inicio, todos se están uniendo en un bloque para hacerle frente al MAS, pero a veces surge la duda, ¿realmente la batalla es contra el MAS o contra Evo Morales? Ay, qué buena pregunta. Yo creo que en este punto, después de lo que Luis Arce ha demostrado con el pésimo gobierno que tiene, creo que es una batalla contra el movimiento al socialismo, pero más que el movimiento al socialismo, que es algo que muchos analistas políticos lo están hablando, es el mecanismo de gobierno que ellos han instaurado y que no solamente se ha reflejado en los funcionarios públicos y en el aparato estatal, sino que también se está reflejando en todos estas pequeñas instituciones políticas, como por ejemplo la Federación Única de Campesinos, la CSUD-CB, todas estas pequeñas organizaciones políticas que tienen mucho poder y mucha fuerza en nuestro país, sindicatos, federaciones, subcentrales, centrales, han configurado una lógica de hacer gobierno y una lógica de hacer política que está un poco lejos de la institucionalidad. ¿A qué me refiero con que esté lejos de la institucionalidad? Me refiero a que, así nomás dale, ¿para qué vas a seguir el conducto regular? Vamos por este lado, esa viveza criolla, ¿no? Entonces, creo que ahora, más que como enfrentarse a Evo Morales, enfrentarse al masismo, creo que también se están enfrentando a una nueva forma de hacer política, esta nueva viveza criolla un poco alejada de la institucionalidad, que va a ser bien difícil, porque Bolivia es un país que no tiene institución. Y es algo que es un poco polémica esta declaración, pero en países como Bolivia y usualmente los países pobres, como Bolivia, en Latinoamérica, en África, algunos en Asia, carecemos de institucionalidad. Eso quiere decir que también el ciudadano común y corriente no confía. O sea, vas a la policía y no confías. Ves un cana en la calle, no confías. Esa es la falta de institucionalidad, ¿no? O, por ejemplo, también ir a sacar un pasaporte, ir a sacar un carnet de identidad y saber que vas a perder tu tiempo. Esa es también una verdadera lucha con la que se van a enfrentar. Y hay que ver si la nueva persona que gobierne, el nuevo equipo que gobierne, va a poder quebrar eso o va a continuar. Porque al final usualmente la oposición reniega contra también el movimiento del socialismo, pero nos olvidamos que el movimiento del socialismo es también un reflejo de la cultura política del país. Y creo que eso es fundamental entender. Así es. Y bueno, hemos hablado del pacto, del bloque de unidad, pero todo gira también en torno todo se mezcla, si lo queremos decir, también con el tema del movimiento al socialismo y con el tema de Evo Morales. Y lo que pasó recientemente también da mucho de qué hablar y de qué analizar. Me acuerdo que hace unos meses estábamos aquí en entrevista también contigo para hablar específicamente del caso de Evo Morales y te preguntaba, ¿realmente el gobierno de Luis Arce lo va a poner tras las rejas? Ahora, otra vez mi pregunta, porque ya pasaron muchas cosas y en política todo va cambiando día a día. El lunes llegó una denominada marcha por la vida de sectores afines al más evista, a los seguidores de Evo Morales, con un pliego petitorio de 12 puntos. Entre ellos estaban reclamando solución inmediata a la escasez de dólares, a la falta de combustibles, al incremento de la canasta familiar. También pedían la liberación de lo que ellos denominan sus presos políticos, que el grueso de ellos fue justamente aprehendido en la marcha, mejor dicho, los bloqueos del pasado año, especialmente en Parotani, aquí en Cochabamba.
Morales ahora está a punto de ser declarado en rebeldía. El viernes es su audiencia y si no tiene un buen justificativo va a ser declarado en rebeldía. Ahora, ¿qué crees? Realmente con todo lo que ha pasado estos últimos meses, ¿lo van a poner? ¿Realmente están haciendo eso para todo esto, para ponerlo tras las rejas? Sí, yo creo que dadas las condiciones ahorita, yo creo que se van a animar, porque en algún momento dudé, dije, capaz no se van a animar, sí, porque va a ser, esto ya sería como la ruptura final, ¿no? Ya sería claro, como el verdadero fin, digamos. Ya no hay vuelta atrás. No habría vuelta atrás, sí. Entonces, yo creo que se van a animar. Yo creo que se van a animar. Lo veo al ministro del Castillo muy decidido con lo que quiere hacer, porque creo que el ministro es uno de los grandes promotores de todo esto. Pero también complejo porque se supone que el ministro del Castillo estaba enterado de todo esto cuando Evo Morales supuestamente mantenía relaciones con Cindy Saray, porque el ministro del Castillo pertenecía a las juventudes del MAS cuando era más jovencito. Entonces a él le tocaba ir a los pueblos a hacer escuela política, a hablarles a los jóvenes, que eso es lo que ha hecho el MAS, y por eso está como está. Y eso es algo que, por ejemplo, la oposición no hace. Entonces, bueno, es interesante ver cómo al ministro del Castillo ahora le interesa meter a Evo Morales a la cárcel cuando quizás en su momento estaba enterado de lo que pasaba y no decía nada. De hecho, Cindy Saray la anterior semana me parece que ha tenido declaraciones donde ha acusado tanto a Gutiérrez, que es la fiscal, como al Castillo de haberla obligado a cambiarse el apellido y también de escaparse. Entonces, interesante eso, pero creo que se van a animar, me parece que se van a animar. Y claro, si no se presenta el viernes, está declarado en rebeldía y lo que ellos quieren es una detención preventiva de 6 meses. Así que sería interesante y verlo a Evo Morales los 6 meses ahí adentro. Y luego, obviamente, la versión de los defensores de Evo Morales, y se ha hablado mucho de esto, es que es una lawfare. Esa es una palabra en inglés que significa, se escribe así, lawfare, para los que nos están viendo si quieren investigar un poquito más. Y este término se refiere a una guerra jurídica, que es cuando se utilizan cualquier tipo de artilugios con la ley, a través de la ley, a través de procesos inventados, etc., etc., para poder demeritar a un personaje político. Personalmente yo no creo que sea lawfare lo que está pasando. Evidentemente es bien conveniente, como les decía, que justo ahora desde septiembre, ¿no ve? Que justo desde septiembre, después de la ruptura, estén trabajando para meterlo a la cárcel, evidentemente es conveniente. Pero el lawfare pasa cuando es algo falso. Y todavía no se ha probado de que es algo falso. Y creo que entre todos, muchos de nosotros sabemos cómo es la forma de proceder de muchos dirigentes con las mujeres y con las jovencitas. Creo que lo que pasa en el campo lo sabemos todos. Ahora es complicado, ¿no? Me dices, ahora sí, yo creo que se animan. Según declaraciones del ministro del Castillo, están trabajando en un plan milimétrico policial para poder aprenderlo, porque Morales, desde que pasó todo esto, no ha salido más del trópico. Las personas en el trópico, no sé si viste, por ejemplo, hemos sacado y se ha difundido en diferentes medios de comunicación, de hecho, dirigentes estaban de las 6 federaciones haciendo controles en hostales, entrando junto con la Intendencia de Chimoré a hacer controles hostales para ver si no estaban alojados personas o infiltrados para detener a Evo Morales. Están haciendo controles en trancas, están muy bien organizados y preparados para reaccionar ante cualquier intento. Es complicado, ¿no? Ahora, y aparte, ¿qué pasaría si lo llegan a prender? Cochabamba va a ser el punto de infección. Claro, ese siempre es nuestro pecado como cochalas, tener el trópico. Pero tener el trópico en el sentido de la conflictividad que puede significar, ¿no? No porque hay que grave el Villatunari, no pienso eso. Pero, claro, eso es lo que justamente la versión del oficialismo, ¿no? Como ahorita te acabo de comentar la versión del levismo que dice que es una lawfare. Pero la versión del oficialismo es que justamente estos conflictos que estabas mencionando del lunes en La Paz y en Cochabamba son intentos ya, para mí, patadas de ahogado, para convulsionar el país, ¿no? Entonces es muy, muy, muy probable que bloqueos de las carreteras vayan a pasar si es que lo aprenden a Evo Morales, ¿no? Yo creo que van a convulsionar muchísimo el país. Y honestamente, volver a cerrar carreteras significaría pérdidas económicas importantes. Y en la situación económica crítica en la que está nuestro país, eso profundizaría lo que nos está pasando. Y eso profundizaría los bolsillos de los bolivianos. O sea, ya no nos toca a nosotros personalmente. Y como nos toca personalmente, puede haber una reacción de los ciudadanos, pues, de los ciudadanos como el movimiento pitita que le dicen, ¿no? O sea, eso me preocupa a mí.
que obviamente el trópico se levante, empiecen a hacer esto y obviamente incluso no solamente en Cochabamba, sino también en Mairana, lo que está un poco pasado a Chimoré, que ya viene a ser parte de Santa Cruz. Estas juventudes cruceñas también pues se acercan a Mairana por la carretera antigua. Entonces, puede haber un escenario nuevamente de crisis, ¿no? ¿Una crisis similar a la del 2019 o peor? No creo que peor, porque en la crisis del 2019 estaba el poder del Estado contra la revuelta popular ciudadana le vamos a decir, no popular. En cambio, ahora está el poder del Estado y estaría con esta fuerza ciudadana, pero frente a el movimiento, digamos, popular evista, ¿no? Entonces, no creo que sería tan profundo, pero sí, ministro del Castillo tal vez nos mostraría su peor cara, ¿no? Y obviamente yo no quiero alarmar y no quiero decir cosas que no pueden pasar, pero obviamente puede haber una mayor presencia del Estado en las protestas y obviamente reprimir protestas a veces tiene consecuencias negativas como derramamiento de sangre, ¿no? Y usualmente cuando se derrama sangre y el gobierno está perpetuando ese derramamiento, se puede utilizar como discurso político y como ancla para hacer muchísimas cosas. Claro, por eso no fue muy complicado los desbloqueos en Cochabamba el año pasado. Sí. Fueron muy, muy complejos de hacer, finalmente se hicieron. Pero realmente esperaron hasta el último minuto. Sí, y nosotros no le tiramos mucha bola, pero para el gobierno y para el Evo y para todos los que tienen mucho poder es muy importante el ojo internacional. Exactamente. Muchas personas, acotando esto ya para finalizar, muchas personas decían en los comentarios de las noticias de los bloqueos del año pasado, por ejemplo, ¿por qué nos bloquean? ¿Por qué de una vez no entra el ejército, las Fuerzas Armadas y demás? Pero no es así, no es tan sencillo. Ahí ya se mide... Es un poco, se tiene que uno medir en cuanto al uso de la fuerza. Ahora se medirían nuevamente en caso de que llegue a pasar todo esto, porque es evidente. Llega Evo Morales, lo llegan a aprender, es evidente que van a haber conflictos. Sí, va a haber harta convulsión. Y evidentemente, como tú dices, ya no es tan fácil meter tanqueta a la calle como lo ha sido en la dictadura, por ejemplo, ¿no? Que estamos hablando ya de más de 40 años. Los tiempos han cambiado, los acuerdos internacionales han cambiado y a todos los países, en realidad a todos los presidentes y a todos los gabinetes de gobierno de todos los países del mundo les interesa demasiado tener a favor el ojo de la crítica internacional. Es fundamental, porque con eso también eres capaz de construir acuerdos económicos, acuerdos internacionales, puedes tener mejores observadores o puedes no tener buenos observadores en algún proceso electoral, por ejemplo. Entonces es una cosa importante, porque al final nosotros también desde nuestra localidad pensamos que la política se reduce a nuestro país. Y la verdad es que en realidad nuestro país y nuestra política depende de lo que pasa afuera. Y eso es fundamental, sí. Perfecto, te agradezco mucho, Natalia, por todo el análisis, de alguna manera siempre, brindando todo este análisis, tu perspectiva para configurar todo lo que se está transformando, se está construyendo para las elecciones generales de 2025, de este año, mejor dicho. Muchas gracias. No, gracias a ti.